ayudas. Hola muchachos, el día de hoy vamos a estudiar la regla de 3. Bienvenidos, comencemos. Bien, lo que vamos a estudiar hoy día es la regla de 3 y básicamente vamos a estudiar dos cosas. Una, ¿qué es la regla de 3? Y dos, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo vamos a aplicar la regla de 3 en los problemas? ¿Cómo funciona? Bueno, empecemos diciendo que la regla de 3 es un método matemático que utiliza reglas de proporcionalidad, pero estas reglas de proporcionalidad tienen que ser unas reglas especiales que se llaman lineales. Si no es así, no es posible aplicar la regla de 3 y con el fin de hallar una incógnita o hallar una respuesta. Bien, una vez dicho esto, entonces vamos a recordar, la regla de 3 es un método matemático que utiliza reglas de proporcionalidad. Tienen que ser estas reglas lineales para hallar una incógnita. Eso es la regla de 3. Ahora vamos a ver la clasificación de la regla de 3. Mira, la regla de 3 se clasifica en lo siguiente, porque no existe solamente una regla de 3, sino hay de dos tipos. La regla de 3 entonces se clasifica de la siguiente manera. La primera es la regla de 3 simple y la segunda es la regla de 3 compuesta. Ya. ¿Cuándo una regla de 3 es simple? Cuando tenemos solamente dos columnas de datos. ¿Y cuando la regla de 3 es compuesta? Cuando tenemos 3 o más columnas de datos. ¿Ya qué son estas columnas de datos? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero adelantemos que la regla de 3 simple funciona con dos columnas y la regla de 3 compuesta funciona con 3 o más columnas de datos. Entonces tenemos dos tipos de reglas de 3. Bueno, un tipo del simple es o ocurre, aquí también tenemos dos subcasos. El uno es la regla de 3 simple directa, que la vamos a llamar D, y la regla de 3 y la regla de 3 inversa, que la vamos a llamar con la letra I. ¿Cuándo es directa y cuándo es inversa? Bueno, es directa cuando las tendencias de entre las columnas, pongamos así, coinciden. ¿Cómo es eso? Coinciden cuando el aumento de una variable coincide con el aumento de otra o la disminución de una coincide con la disminución de otra. Es decir, que podría darse aumento de la una, aumento de la otra, eso es coincidencia, o disminución de la una, disminución de la otra. Eso también le vamos a entender como una coincidencia de tendencias, ¿ya? Y es inversa cuando no coinciden estas tendencias, ¿ya? ¿Cómo es eso de que no coinciden estas tendencias? Es porque cuando la una aumenta, la otra disminuye, es decir, en una columna hay aumento, en la otra hay disminución, o al revés, cuando en la una hay disminución y la otra hay aumento, ¿ya? Y la regla de 3 compuesta ocurre cuando se dan varias reglas de 3 simples al mismo tiempo, ¿ya? Y pueden haber casos combinados. Entonces, tenemos lo siguiente, haciendo un resumen de lo que hemos visto. La regla de 3 tiene dos subtipos, la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. ¿Cuándo es simple? Cuando podemos los datos tabularlos en solamente dos columnas. Y cuando es compuesta, cuando los datos pueden ser tabulados en 3 o más, o sea, puede ser 4 o 5 columnas. A su vez, la regla de 3 simple se subdivide en dos tipos, la regla de 3 simple directa con la letra D cuando hay una coincidencia en las tendencias y la regla de 3 simple inversa cuando hay discrepancia, es decir, no coinciden estas tendencias que las veremos a continuación. Y claro, la regla última, la regla de 3 compuesta, es cuando varias reglas de 3 simples están ocurriendo al mismo tiempo. Veamos entonces la regla de 3 directa.
La regla de 3 directa ocurre de la siguiente manera. Cuando los datos que nos dan, recuerden que en un ejercicio siempre nos van a dar datos. Entonces, si yo tomo los datos, entonces si es que estos son capaces de encolumnarse en una primera columna, en otra columna y ya no más columnas, entonces decimos que es una regla de 3 simple, porque así dijimos, ¿no es cierto? Solo dos columnas. ¿Ya? Y luego estos datos los vamos a poner en una tabla, ¿ya? En una tabla así simple, ¿no es cierto? Tendríamos los siguientes datos. Miren, aquí aparece una A, por ejemplo. Voy a poner letras indistintas, B, C, y en uno de estos cuatro debe aparecer una que es la incógnita, la desconocida, que le vamos a llamar X, o algunos le ponen así un signo de interrogación. Nosotros le vamos a llamar X. Ya, esto entonces es la tabulación, que sería el primer paso, ¿no es cierto? Cuando me dan un ejercicio, entonces debo hacer la tabulación y ya me doy cuenta que es una regla de 3 simple porque hay solo dos columnas, pero ahora debo ver si es directa o es inversa. Veamos cuándo es directa. Es directa cuando yo veo la tendencia en la columna. Antes de eso, deberíamos decir otra cosa. Miren, esta columna donde aparece la X es una columna importante. Le vamos a llamar a esta la columna principal. Repito, donde aparece la X, ya, es decir, la incógnita, le vamos a llamar columna principal, y la otra, la que no es principal, llamémosle columna secundaria. Ya, entonces, partimos de la columna secundaria y establecemos qué tipo de tendencia hay aquí. Me refiero que desde la A a la C, si es que hay un incremento, le ponemos más, o si es que hay un decremento, o sea, disminuye, le ponemos menos. Y luego nos preguntamos, y esto es por razonamiento, si ese incremento me obliga a que en la otra columna también haya un incremento, es decir, si es que acá coincide más, entonces la coincidencia de estos dos signos hace que yo diga que inmediatamente se trata de una regla de 3 directa. Bien puede aparecer aquí menos y acá también menos. También sería una regla de 3 directa. Ya, pero una vez hecho eso, entonces vamos también a poner tal como se escribe. Miren, entre la columna secundaria, esta de acá, cuando se relaciona con la columna principal, entonces le ponemos aquí, hay una relación de tipo directo. ¿Ya? Y ahora viene la pregunta, y bueno, y entonces, ¿cómo resuelvo el problema? El problema se resuelve de la siguiente manera. Miren, fíjense en la columna principal, es decir, en esta que tenemos aquí. Esta es la columna que le llamamos principal, en esta de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Voy a bajarle un poco. Ya. Entonces a esta le llamamos la columna principal. Entonces, mirando esa columna principal, escribimos así: B dividido para X. Es decir, tal como está, fíjense, aquí dice B y acá abajo está X, entonces escribimos B dividido para X. Y luego ponemos igual una línea de fracción, y en esta línea de fracción vamos a poner las otras letras que corresponden a la columna, pero esta vez la secundaria. Y como la relación es directa, entonces la pongo tal como está, A dividido para C. Digo, repito, cuando es directa, entonces ponemos exactamente tal como está, A dividido para C. ¿Qué tal si fuera inversa? Entonces ya no ponemos A dividido para C, sino que cambiamos y ponemos C dividido para A. Pero en este caso es A dividido para C. Y luego procedemos finalmente a, en esta relación que vemos aquí, vamos a despejar la incógnita. Despejar la incógnita de una relación de este tipo es muy fácil. Miren, esta X la vamos a escribir así: X igual, y los que están cruzados, me refiero a B con C, ¿no es cierto? Esos están cruzados, los multiplicamos acá, B por C, y queda en el numerador. Y el término restante, el que no lo hemos mencionado, no la X es la que estoy despejando, miren, sino más bien el término que no hemos tocado todavía, ese es A. Y entonces con eso llegamos a la respuesta. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo en donde tú vas a ver que esta situación es muy sencilla. Un ejemplo que dice de la siguiente manera. Dice así el problema: si con 4 kilogramos de pintura se logra pintar 13 metros cuadrados de área,
¿qué área se logrará pintar con 6 kilogramos de pintura? Entonces así es como nos dice el problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar las columnas. Mira, aquí tenemos esta clave, dice kilogramos de pintura, entonces eso será una columna kilogramos de pintura, ¿ya? O podemos poner también la cantidad de pintura en kilogramos, ¿ya? Luego dice se logra pintar 13 metros de área, entonces el área, pongamos aquí, el área en metros cuadrados será la otra columna, ¿ya? Y luego procedemos a hacer las líneas de la tabla, ¿ya? Vamos a hacerle así. Y vamos a colocar los datos. Entonces, mira, aquí dice, fíjate en este dato de aquí, dice 4 kilogramos de pintura se logran pintar, con 4 kilogramos de pintura se logra pintar 13 metros cuadrados. Entonces aquí le ponemos 4. Fíjate que en esta columna es donde debemos poner ese 4. Un error común es los estudiantes a veces le ponen por acá. No, es aquí el 4 son kilogramos de pintura, es decir, bajo la columna de kilogramos de pintura. Entonces tenemos 4 kilogramos de pintura y luego dice, seguimos leyendo, se logra pintar 13 metros cuadrados de área. Entonces escribimos por acá 13 metros cuadrados, ¿ya? Y luego continuamos leyendo y entonces aquí nos encontramos, dice, ¿qué área se logrará pintar? Fíjate que el área va a ser la incógnita, se logrará pintar con 6 kilogramos de pintura. Entonces volvemos acá a la tabla y decimos así, con 6 kilogramos, fíjate otra vez que estamos poniendo kilogramos de pintura bien encolumnado y en el lado de acá no sabemos qué área, vamos a ponerle una incógnita así, o la X como dijimos que vamos a poner, ¿no es cierto? Que será nuestra incógnita. Entonces hasta aquí están tabulados los datos, que sería eso el primer paso. Luego pasamos a escribir las tendencias, a definir las tendencias. Mira, aquí podríamos decir lo siguiente, fíjate, que de 4 a 6 hay un incremento, es decir, se aumenta. Primero teníamos 4 kilogramos de pintura y luego tenemos 6 kilogramos, entonces hay un incremento, ¿no es cierto?, en la cantidad de pintura. Ahora, si con 4 kilogramos se logra pintar 13, entonces con 6 kilogramos se debe lograr pintar ¿cuánto? No sabemos, pero deben ser más cantidad de pintura, qué sé yo, tal vez unos 20 metros cuadrados, ¿no es cierto? No sabemos, pero sabemos que debe incrementarse. Entonces aquí le ponemos más. Entonces fíjate, hay una coincidencia de más con más. También puede ser menos menos con menos y también sería una regla de 3 directa. Entonces le ponemos aquí no solo que es una regla de 3 directa, sino que es una regla de 3 simple directa. ¿Por qué simple? Solo dos columnas. Recuerda que es simple cuando dos columnas. Y directa, ¿por qué razón? Porque hay una coincidencia de tendencias. Finalmente, en esta parte se suele escribir de esta manera. Mira, sabemos que esta de aquí es la columna principal, ¿no es cierto? Recuerda que la columna principal es donde aparece esa X de ahí. Esa es la que le conocemos nosotros como la columna principal, mientras que esta otra podríamos llamarle una columna secundaria. Ya. Entonces, para resolver el problema, lo que hacemos es, ya que hemos identificado que entre la columna secundaria y la columna principal, así es como se suele hacer este gráfico, hay una relación directa, le pongo la letra D, ¿ya? Entonces, con eso puedo ya escribir la relación matemática, que sería la siguiente, fíjate. Entonces, ponemos aquí lo de la columna principal, o sea, me refiero a esta parte de aquí, ¿no es cierto?, tal como está, es decir, 13 dividido para X, y esto es igual a una línea de fracción. Repito, mira, aquí dice 13, acá está X, ¿no es cierto? Entonces, tal cual lo ponemos así, 13 dividido para X, luego igual y línea de fracción. Y en esta línea de fracción, ¿qué vamos a poner? Lo que tenemos en la columna secundaria, pero vamos a poner 4 arriba y 6 abajo, es decir, tal como está, fíjate, le voy a poner 4 arriba y 6 abajo. ¿Y por qué tal cual? Porque esta es una relación, una regla de 3 simple, directa. Si fuera inversa, entonces vamos a cambiar, ¿no es cierto? Podríamos ahí 6 sobre 4, pero en el caso de este ejercicio es 4 dividido para 6. Y una vez que hemos hecho esto, entonces ya es muy fácil, porque esta X que tú ves aquí, la vamos simplemente a despejar, como ya habíamos mencionado, los que están cruzados, ¿no? 13 con 6 sería
13 por 6 y todo esto dividido para el restante que sería 4. ¿Ya? Y entonces nos queda lo siguiente. Hacemos esto en la calculadora y nos da 19,5 metros cuadrados. Recuerdas que dijimos que algo así como 20 debe salirnos, ¿ya? Entonces nos sale 19,5 metros cuadrados. Vamos a escribir otro ejercicio para revisar la regla de 3 simple directa. Bien, en este ejercicio tenemos lo siguiente. Fíjate lo que dice aquí. Dice, si en un monasterio se consumen 128 panes en 21 días, ¿cuántos panes se consumirán en 16 días? Ya, entonces vamos a identificar las columnas, cómo se llaman las columnas. En este caso tendríamos esto de aquí, mires, dice 128 panes, entonces aquí entendemos que esto de los panes, el número de panes va a ser el nombre de la columna. Tenemos entonces por un lado número de panes, esa sería la primera columna. Luego dice en 21 días, ¿no es cierto? Entonces el número de días, que también podríamos llamar el tiempo en días, ¿no es cierto? Que sería la otra columna. Y no tenemos más columnas porque luego dice cuántos panes está hablando de panes mismo y luego está hablando de días también. Entonces no tenemos más columnas. Por lo tanto, es una regla de 3 simple. ¿Te acuerdas que cuando solo hay 2 columnas, entonces es regla de 3 simple? Vamos a hacer esto de la tabla. ¿Te acuerdas que la tabla se hacía de esta manera? Ya, y entonces vamos a poner los datos que vemos aquí en el problema. Entonces hay que releer el problema. Dice, en un monasterio se consumen 128 panes en 21 días. Entonces vamos a escribir acá 128, fíjate, 128 panes en 21 días. Hay que encolumnar bien, ¿no? La columna de acá es panes, la columna de acá es días, ¿ya? Y dice, ahora nos pregunta, dice, ¿cuántos panes se consumirán en 16 días? Entonces 16 le pongo bajo los días y acá no sabemos, le voy a poner X. Esto X, ¿qué significa? Que no sé cuántos panes se consumirán en 16 días. ¿Ya? Una vez hecho esto, entonces tenemos tabulados los datos. ¿Ya? Ahora, lo que viene a continuación es establecer las tendencias. Eso del incremento, decremento. Entonces, no hay que olvidarse que en donde aparece la X, le vamos a llamar la columna principal. ¿Ya? Esto solo por ponerle un nombre. ¿Ya? Cuando tengas más práctica en esto, ya no tienes que poner acá columna principal. Pero esta columna por ahora la vamos a llamar principal, es donde aparece la incógnita. Bien, puede aparecer en cualquier lado. Aquí está en esta parte. Entonces tenemos columna principal. Y la otra le vamos a llamar simplemente columna secundaria. Entonces empezamos por la columna secundaria. ¿Qué pasa en la columna secundaria? El número de días disminuye. ¿Cómo sé que disminuye? Porque 16 es menor que 21. Fíjate, entonces analizamos esto, ¿no? Este número de aquí a acá decrece, entonces estamos hablando de un decremento. Hay una disminución en el número de días. Y ahora esto de acá, en la otra columna, debemos hacer por razonamiento. Entonces, mira, si en 128 panes se consumen en 21 días, ahora en menos tiempo, es decir, en 16 días, deben consumirse los 128 mismo o más o menos. Aquí sabemos entonces por razonamiento que es menos, ¿no es cierto? Es decir, menos cantidad de panes deberían ser, no sé cuánto será, unos 95 tal vez, no sé, digo yo, pero eso debemos calcularlo. Entonces mira que aquí hay una coincidencia entre esta tendencia y esta tendencia de acá. Miren, aquí es menos y acá también es menos. Entonces, cuando coinciden, no solo más con más, también en este caso, mira, es menos con menos. Entonces decimos que es no solo una regla de 3 simple, sino que es una regla de 3 directa. Entonces, fíjate, simple y directa. Esas son la categoría, digamos, de esta regla de 3. Y entonces resumimos diciendo que entre la columna secundaria,
Fíjate, siempre hablamos así, la columna secundaria se relaciona con la principal, con una flecha, por medio de una regla de proporcionalidad lineal directa. Le vamos a poner la letra D que me ayude a recordar que es directa. Bueno, y entonces ahora viene la parte que es más fácil. ¿Cuál es la parte más fácil? Vamos a escribir la fracción que corresponde a lo que tenemos estos datos aquí en la columna principal. Mira que aquí dice 128 y acá dice X. Entonces ponemos tal cual dice 128 sobre X. Escribimos acá, ¿no es cierto? ¿De dónde sale esto? De aquí, 128 para X. Luego, no te olvides que esto sale de qué? De la columna principal, es decir, esta fracción que tú ves acá refiere a los datos de la columna principal. Y luego escribimos igual otra fracción, pero en esta fracción aquí debemos escribir los datos de la columna secundaria. ¿Dónde está la columna secundaria? Está acá, dice 21 y acá 16. Entonces, ¿cómo ponemos? 21 sobre 16. Y eso vamos a escribir aquí, ¿no es cierto? Entonces me queda 21 dividido para 16. Lo escribimos tal como está, es decir, 21 sobre 16, no 16 sobre 21, porque eso sería, dando la vuelta, si fuera una relación de tipo inversa, pero aquí es directa, ¿no? Bueno, pasamos entonces finalmente a despejar esta X que vemos aquí, y entonces esta X nos va a dar por resultado 128. Recuerda que los que están cruzados, ¿no es cierto?, diagonales, digamos este con este, los multiplicamos y dividimos para este restante, o sea, dividimos para 21. Podemos hacer esto en la calculadora y encontramos que es 97,5 panes. ¿Ya? ¿Qué es lo lógico? Porque mira que si en 128 panes son consumidos en 21 días, entonces en menos tiempo, en 16 días, entonces se consumen casi 100 panes, que es lo que tenemos acá, exactamente 97,5 panes. Bien, vamos a continuar con este tema, la regla de 3 inversa. Esta es una regla que funciona de manera al revés, de manera inversa a la regla de 3 simple. La vamos a notar con esta letra I, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona la regla de 3? ¿Cuándo es aplicable la regla de 3? Y cómo reconocer si es inversa. Mira, cuando tenemos unos datos, ¿no? Esto significa los datos del problema. Ya, si es que estos datos pueden ser escritos en solamente 2 columnas, ya dijimos que esto es, cuando solo hay 2 columnas, estamos hablando de la regla de 3 simple, ¿no es cierto? Porque si hay más columnas ya es una regla de 3 compuesta, ¿ya? Pero vamos a suponer entonces que seguimos hablando de regla de 3 simple, ¿ya? Pero aquí tenemos los siguientes datos. Tenemos los datos, pueden aparecer aquí, A, pongámosle B por acá, C por acá, y pongamos uno de estos datos, ya uno de ellos tiene que ser una incógnita, es decir, algo que quisiéramos saber. Ya vamos a suponer que la incógnita aparece aquí en esta posición que vemos. Puede aparecer en cualquiera de estas posiciones, pero para explicar vamos a suponer que aparece esa incógnita que la llamamos X, o como dijimos, también se le suele poner un signo de interrogación ahí para saber que esa es la incógnita. ¿Ya? Entonces, bueno, los datos son posibles de ponerlos en 2 columnas y en uno de ellos aparece la incógnita. No te olvides de que en la columna donde aparece la incógnita, en este caso, en la columna que tenemos aquí, la segunda sería, ¿no es cierto?, esa le llamamos la columna principal. Vamos a escribir esto de aquí, mira, esta de aquí es la columna principal, la segunda, y la otra, claro, sería una columna cualquiera o una columna secundaria. Ya, una vez identificado esto, entonces pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es mirar las tendencias de crecimiento o decrecimiento. Empezamos con la columna secundaria, es decir, aquí, fíjate. En esta columna vamos a pensar, si es que de A cambia a C, incrementándose, vamos a suponer, ya voy a poner una suposición, si es que A es menor y C es mayor, es decir, si es que de A a C aumenta, voy a poner un signo más, eso significa aumento. Y luego en la otra columna
¿qué consecuencias produce ese aumento? Entonces nos preguntamos acá, ¿qué pasa en la columna principal? Es decir, siempre comparamos la columna secundaria con la columna principal. Y vamos a suponer, para este ejemplo, ya vamos a ver ya ejercicios, pero en este ejemplo vamos a suponer que decrece. Es decir, mientras que en la columna principal, desde aquí hasta acá, desde A hasta C, hay un crecimiento, en la otra, desde B hasta X, hay un decrecimiento. Entonces, fíjate que no coinciden las dos, ¿no es cierto? Más y el otro es menos. Entonces, ante la no coincidencia, fíjate, de estas tendencias, entonces concluimos que se trata de una regla de 3 inversa. Ya, entonces tenemos ya esa situación de que se trata de una regla de 3 inversa. Y para escribirlo y para que no se nos olvide, vamos a escribir esto. Mira, desde la columna secundaria, escribimos esto de aquí, dibujamos una línea y decimos que la columna secundaria se relaciona con la columna principal por medio de una relación inversa. Ya, esta clave al último que tenemos aquí nos sirve para hacer el siguiente paso, que será el despeje de la incógnita que la vemos aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, fíjate, es muy simple. Lo que hacemos es así. Vamos a escribir lo de la columna principal, pero como una fracción. Es decir, esta columna principal que vemos aquí dice B dividido para, o dice B arriba, X abajo. Entonces aquí le ponemos B sobre o dividido para X. Ya, esto es por columna principal. Y luego ponemos igual y luego una fracción, pero esta fracción corresponde a lo que está en la columna secundaria. Y mira que la columna secundaria está acá y dice A y abajo está C, pero yo voy a poner acá, fíjate, no voy a poner A sobre C, sino al revés, C sobre A. Ahora la pregunta es, ¿por qué al revés? Eso es porque tenemos una relación inversa. Recuerda que lo que vimos anteriormente era la regla de 3 directa, entonces ahí sí va A sobre C, ahora va al revés, ¿ya? Y finalmente entonces hacemos esto de acá, que será el despeje. Vamos a despejar en esta relación, mira esta variable que vemos aquí, X. ¿Y cómo hacemos esto? Ya sabemos, ¿no es cierto? La multiplicamos los que están así cruzados y dividimos para la tercera cantidad. Y nos quedaría así, le voy a poner aquí, X es igual a B por A, o A por B, se puede escribir, y todo dividido para la que dijimos está cruzada, esta C de ahí. Y con eso tenemos ya el resultado. Vamos a hacer un ejercicio en donde tú vas a ver cómo se aplica esta regla de 3 inversa. Bien, vamos a leer este ejercicio. Fíjate lo que dice aquí. Si 8 albañiles, dice, construyen una casa en 43 días, ¿en cuánto tiempo podrán construirla, la casa? 12 albañiles, ¿ya? Entonces, aquí vamos a reconocer primero las columnas, es decir, los nombres de las columnas. Entonces, fíjate, aquí decimos albañiles, ¿no es cierto? Entonces, el número de albañiles, ojo con esto, va a ser número de albañiles, va a ser el nombre de una de las columnas, ¿ya? Y dice construyen una casa en 43 días. Esto del número de días, que también podemos llamarlo el tiempo, entonces sería otra columna, número de días vamos a poner, ¿ya? También le podemos poner el tiempo de construcción, ¿ya? Y entonces tenemos esos dos nombres de las columnas. Recuerda que estamos hablando de que esta es una columna y esta es otro, digamos, nombre de la columna, ¿ya? Vamos a hacer estas líneas para luego escribir, dibujar la tabla en donde vamos a escribir los datos que tenemos del problema, ¿ya? Ahora mire, leyendo el problema dice, si 8 albañiles, nos fíjate, si 8 albañiles, eso es número de albañiles, entonces ponemos aquí, ¿no es cierto?, en número de albañiles, entonces vamos a escribir 8. Ya no es necesario poner albañiles, sino que solamente ponemos el número, ¿ya? 8. Dice, construyen una casa en 43 días. Entonces, fíjate, acá arriba dice 43 días. Entonces, ¿dónde va eso? Eso va en la columna número de días que le corresponde a 8. Entonces, ponemos acá 43 son días de construcción,
¿ya? Y nos pregunta en cuánto tiempo podrán construirla, se refiere a la casa, 12 albañiles. Este número de 12 albañiles lo vamos a escribir acá en este casillero, ¿no es cierto? Porque esto es número de albañiles. Entonces tenemos más albañiles que antes, 12 albañiles. Y acá, en cambio, en esta parte nos ha quedado la incógnita que yo decía puede quedar en cualquier sitio, pero ha quedado aquí, que le llamamos X y le ponemos para recordar que es una incógnita ese signo de interrogación, ¿ya? Entonces hasta aquí tenemos, digamos, el primer paso, ¿no es cierto? Es decir, tabular los datos, ya, eso sería el primer paso. Tenemos dos columnas y también hay que decir otra cosa, mira, que la columna en donde aparece la X, estoy hablando de esta, ¿no es cierto? A esta se le va a llamar la columna principal, vamos a ponerle aquí porque no se nos olvide, columna principal esta, y la otra no tiene ningún nombre en especial, pero para distinguirla de la otra le vamos a llamar la columna secundaria, ya. Entonces decía que el primer paso está cumplido. Vamos ahora con lo siguiente, que sería el segundo paso, es establecer las tendencias. Esta es la parte en donde más hay que ponerle cuidado porque aquí se suele uno equivocar. Entonces mira, vamos a hacer así. Nos vamos a la columna secundaria, es decir, a esta de acá. Y en esta columna vamos a determinar qué está sucediendo en esta dirección hacia abajo, ¿ya? Es decir, qué está pasando, ¿aumenta o reduce? ¿Ya? En este caso es muy fácil ver que aumenta. ¿Cómo es esto? Porque 8 albañiles, tenemos al comienzo 8 albañiles y luego dice que se incrementa el número de albañiles, 12. De 8 a 12, entonces hay un incremento. Y eso le vamos a simbolizar con con el signo más, incremento. Ahora viene la parte de razonamiento. En el otro lado, fíjate, en la columna, esta vez en la columna principal, ¿qué es lo que debe pasar? Entonces aquí esto es razonamiento. Mira, si 8 albañiles se demoran 43 días y yo aumento el número de albañiles, ¿qué crees que debe pasar con el número de días? ¿Va a aumentar? ¿Tú crees así? Yo creo que no. Si es que tengo más personal, más gente trabajando, entonces voy a acabar antes, ¿no es cierto? Entonces ya no serán 43 días, qué sé yo, serán, no sé, unos 31 días, me estoy inventando, claro, solo para hacerte ver que acá, fíjate, la tendencia es menos. Menos, ¿qué significa? Se decrementa. Entonces ahora comparamos este signo con el otro y vemos que no son los mismos. En este caso es más en el un lado y el menos en el otro. Bien podría ser al revés, me refiero menos acá y más allá. Igual estaríamos frente al mismo caso y el caso es una regla de 3 simple, claro, y es una regla de 3 inversa. ¿Por qué? Porque no hay coincidencia en estas tendencias. Una vez hecho esto, entonces hemos culminado el segundo paso y vamos ahora al tercero, que es la parte más fácil de todas, porque simplemente vamos a escribir de la siguiente manera. Mira, aquí yo veo que la columna principal, que es esta, no te olvides, partimos de la columna principal. Aquí dice en esta columna 43 arriba, X está abajo, entonces por eso pongo 43 y le divido, fíjate, divido para X, ya está. Entonces, ¿de dónde sale esto? Solo mirando la columna principal y escribo esto siempre de la misma manera. Luego pongo igual y una línea de fracción aquí. Ya, pero en esa línea de fracción que está ahí, ¿qué es lo que debería escribirse? Debe escribirse aquello que está en la columna secundaria, ¿ya? Recuerda esto, entonces vamos a poner para que no te olvides, esto de aquí es leyendo la columna principal, mientras que esto de acá es leyendo la columna secundaria. Ya, pero mira qué es lo que dice en la columna secundaria. En la columna secundaria tenemos que dice 8 y abajo dice 12. Y aquí no voy a poner 8 y abajo 12, no, porque eso sería regla de 3 directa, más bien pongo 12 y abajo 8, ¿no es cierto? Entonces 12 pongo arriba, abajo 8. ¿Por qué lo pongo al revés? Lo pongo al revés por esta razón. Es una regla de 3 inversa, ¿ya? Y bueno, aquí viene ya el asunto muy sencillo en donde despejo la X, fíjate, X es igual, entonces los que están cruzados, ¿no es cierto? Cruzado significa diagonal, 43 con el 8 los pongo multiplicando acá, 43 por 8 y divido para el restante no es X, sino el restante es 12. Y hacemos este cálculo, hacemos en la calculadora
Nos queda 43 por 8 dividido para 12, 28,7 días. Aquí vemos, mira que en efecto no son 43 días lo de la respuesta, tiene que ser menos días, ¿no es cierto? Menos días, y yo dije 30 por ahí más o menos, me acuerdo que mencioné. Exactamente han sido entonces 28 días, 28, casi 29 días, cuando yo incremento a 12 el número de trabajadores. Bien, vamos a pasar al último tema, que es la regla de 3 compuesta. ¿De qué se trata esto de la regla de 3 compuesta? ¿Por qué se llama compuesta? ¿Compuesta de qué? En realidad es porque esta regla de 3 consta de varias reglas de 3 que son simples, ¿ya? Es decir, ¿te acuerdas que mencionamos, no es cierto? Cuando todos los datos que me dan del problema pueden ser tabulados, o sea, escritos en una tabla en 3 o más columnas de datos, ¿ya? Claro, porque cuando son solo 2 columnas es regla de 3 simple, pero si son 3 o más columnas, digamos 4 columnas por ejemplo, entonces estamos frente a una regla de 3 compuestas. Ya, y ahora cómo funciona esta regla de 3 compuesta. Mira, los datos que nos dan del problema, nosotros los vamos a encasillar así. Fíjate, columna 1, acá columna 2, acá columna 3, y así podrían haber más columnas, cualquier cantidad de columnas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos con estos datos una tabla, como hacíamos antes, solo que ahora debemos darnos cuenta que hay más columnas, por lo tanto necesitamos más líneas verticales, ¿no? Pero en cambio horizontales no, porque siempre en las reglas de 3, sea simple o sea compuesta, siempre tenemos 2 filas de datos, ya. Pero ¿qué datos vamos a tener? Ya, mira, aquí vamos a tener A, vamos a poner por ejemplo B, cualquier datos, ¿no es cierto? Estas son cantidades, C, D, cantidades del problema, y en vez de esta F que le correspondería aquí, le voy a poner aquí una X, ¿ya? Porque una de estas debe ser una incógnita, ya le voy a poner signo de interrogación. Repito que esta incógnita podría aparecer en cualquier parte de esta tabla, ya, solo que para explicarla pongo aquí, para que sea más visible, ya, pero en un ejercicio no te preocupes si aparece esta incógnita, por ejemplo, acá o aparece acá, ya. Entonces tenemos esas de ahí, esos datos. Ahora, una vez que tenemos esto, recuerda que la columna donde aparece la X, fíjate aquí está la X, entonces esa columna donde aparece la X le llamamos columna principal. Entonces siempre que digamos columna principal vamos a estarnos refiriendo a esta. ¿Y por qué? Porque aquí aparece la X. Y claro, indistintamente las otras dos van a ser columnas secundarias. Esta va a ser columna secundaria 1, llamémosle, y esta otra columna secundaria 2 o segunda columna secundaria. Ya. Entonces, ahí está, sería el primer paso, ¿no es cierto? Que podamos tabular los datos y encontramos que hay 3 o más, pueden haber columnas, con lo cual decimos regla de 3 compuesta. Ahora bien, ¿cómo hacemos ya para resolver el problema? Es decir, para encontrar esa X que tú ves aquí, ¿no es cierto? Ahí tenemos la X, ¿cómo resolver? Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos ahora a ver las tendencias. Entonces, mira, aquí hacemos de la siguiente manera. Primero, vamos a establecer la relación entre todas las columnas secundarias con la principal. Repito, todas las columnas secundarias deben ser cotejadas con la columna principal y establecidas las tendencias de aumento o de crecimiento. ¿Ya? Empecemos con la columna, primera columna secundaria, donde está A y B, y entonces vamos a pensar, ¿qué pasa entre A y B? Entonces mira, yo lo voy a poner así. Supongamos, ya vamos a suponer que esta tendencia es el aumento, es decir, desde A hasta B aumenta. Y ahí, si eso es correcto, entonces me pregunto yo en la columna, en cambio, en la principal, ¿qué efecto produce acá? Si es que produce un efecto, por ejemplo, digamos, aumento mismo, ya vamos a suponer coinciden, ¿no es cierto?, estas dos tendencias, entonces decimos, fíjate lo que voy a poner a continuación, que la columna secundaria 1 se relaciona con la columna principal por medio de una relación de tipo
directo. ¿Por qué directo? Porque ya dijimos que es directo cuando es más con más o puede ser también menos con menos, ¿no es cierto? Es decir, coincidencia en estas dos. Ya. Entonces eso por un lado, pero dijimos que todas las columnas secundarias deben ser cotejadas comparadas con la columna principal. Entonces mire, la columna secundaria 2 es esta de aquí donde tenemos CD, ¿no es cierto? Va a ser también cotejada con la columna principal. Entonces, ¿cómo tendríamos aquí? Vamos a suponer, fíjate, que entre C y D vamos a suponer que aumenta, ¿ya? Es decir, si en los datos tenemos un dato de C menor y un dato de C mayor, entonces concluimos que se incrementa, ¿no es cierto?, en esta columna. Ya, pero ahora vamos a cotejar qué pasaría frente a eso con la columna principal. Vamos a suponer aquí que entre E y X, en cambio, disminuye. ¿De dónde sale eso? Eso sale del razonamiento. Entonces, fíjate, voy a señalarle este más. Obliga a que la otra sea menos. Entonces, ¿qué significa? Que la relación entre esta y la columna principal, es decir, entre la segunda columna secundaria y la columna principal, es una relación en cambio de tipo inverso. Para esto estoy haciendo un ejemplo, puede ser directa también, ¿no es cierto? O puede ser dos veces inversa, ya como sea. Y si hay más columnas pueden haber más directas, más inversas, ya. Pero entonces, ¿cómo vamos a resolver? Entonces, para resolver es muy sencillo. Mira, lo que hacemos es nos fijamos en la columna principal, es decir, en esta que tenemos aquí, columna principal donde están las cantidades E y X, ¿ya? Y por esa razón entonces escribimos así, fíjate, E dividido para X. No te olvides de que esto estamos diciendo que esto sale cuando leemos la columna principal siempre. Entonces, columna principal y escribimos tal como está. Mira que aquí está la E arriba, la X está abajo, entonces E sobre X, ya, columna principal. Luego vamos a hacer lo siguiente, mira, ponle atención aquí, esto es muy fácil. Ponemos igual, luego una línea de fracción por, luego otra línea de fracción por, luego otra línea de fracción y así podemos poner las líneas de fracciones dependiendo de cuántas columnas tengamos, ya. Recuerda que pueden haber más columnas, ¿no es cierto? Pero aquí, entonces, a cada una de estas fracciones le corresponde una relación. Esta sería la relación entre la columna secundaria 1, esta sería la columna secundaria 2, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Etcétera, pongámosle aquí, ¿ya? Entonces, ahora nos fijamos en la columna secundaria 1. Entonces, fíjate, en la columna secundaria 1 es esta, ¿no es cierto? Se relaciona, fíjate, esta línea con la columna principal por medio de una relación directa. Entonces, si es directa, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esta de aquí, A sobre B, tiene que ir tal cual, ¿no es cierto? A sobre B. Entonces, le voy a escribir acá. Entonces, mira, escribo A sobre B. A ver, repitamos esto. Esto es la parte más importante de la regla de 3. Mira, aquí tenemos A dividido para B, pero dado que esta se relaciona con la columna principal, con una directa, o sea, es de manera directa, entonces pongo tal cual A dividido para B, es decir, tal cual como aparece en la tabla. Ya, luego pasamos a la otra. En la otra línea de fracción debo poner C sobre D, si es que fuera directa, o D sobre C si es que fuera inversa. Pero fíjate, entonces aquí tenemos que esta es inversa. Entonces, ¿qué pongo? No pongo C sobre D, sino D sobre C. Voy a poner aquí. Entonces sería D dividido para C, ya. Y ahora debemos entonces hacer simplemente el despeje, con lo cual terminaremos el ejercicio. Y esto es muy sencillo porque mira, cuando vamos a despejar, mira que la X está aquí, ¿no es cierto? Vamos a despejar una X en esta relación, entonces escribimos X, fíjate, es igual y ponemos una línea de fracción. Y luego, ¿qué vamos a poner? Mira, en la línea de fracción, en el numerador, ponemos estos valores que te voy a escribir aquí, todos estos que están cruzados, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto? E por B y por C, ya. Y abajo, en cambio, vamos a poner todo lo restante, claro, multiplicados, en este caso A por D, ¿ya? Y entonces tenemos ya la respuesta.
Entonces, en esto de la regla de 3 compuesta, tú debes ver qué relaciones son directas, en ese caso van igual a lo que está en la tabla, y qué relaciones son inversas, en ese caso van cambiados, ¿no es cierto?, e invertidos, y por eso se llama inversa. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación para que tú veas cómo se aplica esta regla de 3. A ver, vamos a revisar este problema. Dice aquí, fíjate, 5 llaves. Llaves es esto, caños, ¿no es cierto? O tuberías, caños de agua o tuberías, ¿ya? Nosotros decimos acá llaves. 5 llaves abiertas durante 10 horas logran llenar un volumen de 20 metros cúbicos, ¿ya? Eso por un lado. Y nos pregunta cuál será el volumen al abrir 8 llaves, es decir, ya no 5 llaves, sino más llaves, 8 llaves, durante 12 horas, y ya no durante 10 horas, sino durante 12 horas. Ya, eso vamos a revisar. Entonces, a ver, una vez entendido el problema, entonces vamos a poner las columnas. Entonces, fíjate, aquí vamos a ver cuáles son los nombres de las columnas. Dice llaves abiertas y está un número, ¿no? 5 llaves abiertas, dice ahí. Entonces vamos a ponerle acá, entonces esta columna le vamos a llamar número de llaves o de caños, ¿no es cierto? Número de llaves, ya esa sería una. ¿Ya? Y vamos a hacer unas columnas, ¿ya? En este caso van a ver, ya vamos a ver, son 3 columnas. Dice, seguimos leyendo, durante 10 horas, ¿ya? Entonces será el tiempo, o pongamos, yo creo que es más práctico poner el número de horas, ¿ya? Y seguimos leyendo, dice, estas 5 llaves, abiertas las llaves, ¿no es cierto? Durante 10 horas continuas, ¿no es cierto? Llenan un volumen de 20 metros cúbicos. Entonces aquí fíjate, esto del volumen sería la tercera parte de la columna. El volumen que va a estar en metros cúbicos, le vamos a poner ahí. Y tendríamos entonces estas 3 variables, esas 3 nombres de columnas. ¿Ya? Vamos a hacer las líneas verticales, ¿ya? Y luego hacemos líneas horizontales. Recuerda que horizontales siempre deben hacer las que necesite para solamente 2 filas de datos, ¿ya? Recuerda que estamos trabajando los datos del problema. Volvemos a releer el problema. Entonces, ahora, ¿qué es lo que entendemos? Dice, fíjate entonces, aquí dice 5 llaves. Entonces, esto tiene que ir en el casillero de las llaves, ¿no es cierto? Entonces, le ponemos aquí 5 llaves, ya. Seguimos leyendo, dice, durante 10 horas. Mira, durante 10 horas, entonces, ¿dónde ponemos esto? Acá en número de horas. Entonces, durante 10 horas, dice, logran llenar un volumen de 20 metros cúbicos. Entonces, acá, volumen de 20 metros cúbicos. Estos datos corresponden, ¿no? Repito, 5 llaves, se abren durante 10 horas, entonces logran 20 metros cúbicos. Vamos ahora a la pregunta del problema. Mira, dice, ¿cuál será el volumen, cuál será el volumen, sí, al abrir 8 llaves durante 12 horas? Entonces ponemos acá, fíjate, 8 llaves 12 horas. Mira que un error de los estudiantes es, aquí se equivocan, le ponen 12 y acá 8, es decir, cambiado, ¿no? 8 son llaves y 12 son horas. Y lo que nos va a preguntar, claro, ¿cuál es el volumen? Mira que aquí dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es el volumen? Eso será X, y esa X corresponde acá en volumen, ¿no es cierto? Esa X tenemos aquí como la incógnita. Le voy a poner un signo de interrogación aquí, la incógnita. Ya, y entonces ahora nombres de las columnas, mira, esta, recuerda que dijimos, no, aquí donde aparece la X se le llama a esta la columna principal, ya, columna principal. Y las otras indistintamente son columnas secundarias, pero llamémosle a esta columna secundaria 1 y a esta otra de acá le vamos a llamar la columna secundaria 2, por llamarles de alguna manera, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora es cotejar, ¿no es cierto? Todas las columnas secundarias con la principal. Vamos a empezar con esta columna secundaria 1. Aquí, mira, vamos a suponer aquí tengo de 5 a 8 hay un incremento de llaves, ¿no es cierto? De 5
a 8 se incrementan las llaves. Si nos olvidamos y prescindimos de esta columna, porque vamos a cotejar solo con la principal, como si ésta se mantuviera constante, es decir, nos olvidamos del número de horas, ¿ya? Y entonces nos preguntamos esto, fíjate, si yo incremento el número de llaves, ¿ya? Entonces, ¿cuántos litros logro llenar? Si al comienzo llené 20, entonces al incrementar el número de llaves, yo debo tener más de 20, ¿no es cierto? Entonces eso significa que la tendencia acá es más también, ¿ya? Entonces fíjate, hay una coincidencia de este más con este más de acá. Entonces esta coincidencia me indica que la relación entre la columna, y esto voy a escribir así, la relación entre la columna, primera columna secundaria y la columna principal es una relación de tipo directo. ¿Por qué razón? Porque hay coincidencia de tendencias. Puede ser más con más o menos con menos, igual diría directa, ¿ya? Y ahora vamos a pensar en lo otro. ¿Qué es lo otro? La otra columna secundaria. Recuerda que todas las columnas secundarias deben cotejarse con la principal. Entonces aquí vemos esto, mira, de 10 a 12 se incrementa el número de llaves. O sea que hay 10 grifos o llaves y luego tenemos 12 llaves. Y cotejamos solo con la principal. Es decir, esto que fue antes la columna la tomamos como que fuera constante. Es decir, el número de llaves ya es algo que no entra en el análisis o suponemos que siempre se mantiene constante. Entonces decimos así, si con 10 horas yo logro llenar 20 metros cúbicos, entonces con 12 horas, ¿cuántos metros cúbicos yo lograré llenar? Y me doy cuenta de que se incrementa, ¿no es cierto?, el número de horas y aquí me doy cuenta que el volumen también tiene que incrementarse. En otras palabras, mire, si incremento el número de llaves, se incrementa el volumen. Entonces es más con más. Y entonces encuentro, y esta sería la conclusión, que la relación entre la columna 2 y la columna principal es una relación, coincidió aquí, de tipo directa. Las dos son directas. Ya. Entonces, una vez hecho esto, pasamos a la resolución ya del problema, que esta es ya la parte que yo digo es muy fácil. Aquí no hay que pensar mucho, sino solamente escribir de la siguiente manera. Entonces, fíjate, en la columna principal, es decir, por la columna principal yo debo escribir aquí una fracción. Ya esa fracción debo escribir algo dividido para algo. Entonces, ¿qué tengo que poner? Solamente miro la columna principal, 20 arriba y x abajo, entonces pongo 20 dividido para x. Ya, y esto es igual, y ahora pongo líneas de fracción para dos relaciones en este caso, ¿ya? Aquí entonces en esta fracción de aquí voy a poner las cantidades que correspondan a la columna secundaria 1 cuando se relaciona esta con la columna principal, es decir, a esta relación que vemos aquí. Fíjate, la columna secundaria 1 se relaciona con la principal y su relación es, como dijimos, directa, ¿no es cierto? Entonces, como es directa, los datos de esta columna principal tienen que ir 5 y 8, es decir, tal como los vemos aquí, los vamos a escribir acá. Es 5 dividido para 8. ¿Y por qué no al revés? ¿Por qué no 8 para 5? Eso sería el caso cuando es inverso, ¿no es cierto? Y similarmente, el número de horas, es decir, en la columna secundaria que vamos a escribir en esta nueva fracción de acá, aquí dice arriba 10 y abajo dice 12, entonces escribimos tal cual 10 dividido para 12. ¿Por qué razón? Porque fíjate lo que está aquí escrito, dice que la relación es de tipo directo. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos en esta última parte la x aquí y entonces la vamos a despejar. ¿Cómo se despeja de una relación de este tipo la x? Bueno, muy fácil, porque escribimos x igual línea de fracción y estas cantidades que están aquí cruzadas, el 20, el 8 y el 12, las vamos a escribir multiplicadas. 20, 8 y el 12 multiplicadas, y abajo vamos a escribir las dos restantes. ¿Cuáles son las dos restantes? Esta de acá, el 8 y el 10. Entonces, a ver, 20, 8, 12, las dos restantes, el 5 y el 10. Y encontramos la respuesta. 20 por 8 por 12 dividido para 5 por 10 nos da 38,4 metros cúbicos, que era lo de esperarse, ¿no? Porque mira, todo es lógico. Si en 5 llaves
tenemos número de llaves, 10 horas que están abiertas logran llenar 20 metros cúbicos. Entonces, si incremento el número de llaves 8 y ya no 10 horas, sino 12 horas, es decir, hay no solo más llaves, sino más tiempo, entonces lógicamente que van a producir un efecto de que llenan más cantidad de volumen, que es justamente lo que tengo acá en esta respuesta. Vamos con un siguiente problema que dice de la siguiente manera. Bien, vamos a pensar en este problema. Mira lo que dice el problema. Si 5 obreros trabajando 6 horas diarias, ¿ya? Logran construir un muro o pared, es lo mismo, en 2 días, ¿en cuánto tiempo lograrán construir el mismo muro 3 obreros trabajando 9 horas diarias? ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál será la respuesta? ¿Más de 2 días? ¿Igual de 2 días? ¿O menos de 2 días? Pensemos así para que se haga un poco más interesante este acertijo. Mira, repitamos, dice 5 obreros trabajan 6 horas diarias y hacen un muro, y ahí se demoran 2 días. Ahora, si yo incremento el número de obreros, ya no son 5, perdón, si yo disminuyo el número de obreros, ya no 5, son 3, entonces eso hace que se demoren más, ¿no es cierto? Pero en cambio dice que trabajan 9 horas diarias en vez de antes 6 horas diarias. Entonces la pregunta es en cuánto tiempo se van a demorar con esa nueva situación, ¿no es cierto? A mí me parece que debe ser un poco más de los 2 días, porque si bien el número de obreros disminuye, ¿no es cierto? Pero en cambio tenemos que el número de horas en cambio diarias se incrementa. Entonces vamos a resolver y salimos de esa duda. Mira, tenemos entonces que escribir las columnas primero pensando así. Mira, tengo 5 obreros, entonces eso hace que yo piense que el número de obreros sería un nombre de columnas, ¿ya? Un nombre de columna. Luego tenemos, dice, trabajando 6 horas diarias, entonces esto será el número de horas diarias. Vamos a ponerle así, número de horas diarias. Logran construir un número en 2 días, entonces estamos hablando del número de días o del tiempo, ¿ya? Entonces lo primero, establecer esto, nombre de las columnas. ¿Cómo se hace esto? Del problema, ¿no es cierto? El problema lo leemos y vemos qué cantidades van a aparecer. Luego hacemos esta tabla que ya sabemos, ¿no es cierto? Esta tabla en horizontal, entonces va a tener 2 filas de datos. Y en este caso tenemos 3 columnas, entonces como ya nos damos cuenta que son más de 2 columnas, estamos frente a una regla de 3 compuesta. Ya. Entonces ahora dice, vamos a leer, dice 5 obreros, entonces pongo el número 5 bajo la columna obreros, ¿no es cierto? Trabajando 6 horas diarias, entonces esta viene acá, 6 horas diarias, no al revés, fíjense, obreros y horas diarias, ¿ya? Dice, se demoran 2 días en construir un muro, entonces 2 días, mira que está escrito entonces así, esa primera línea, hasta donde dice acá 2 horas, se demoran 2 días. Luego seguimos leyendo, dice, ¿en cuánto tiempo lograrán construir el mismo muro 3 obreros? Entonces fíjate, 3 obreros, claro, ponemos aquí, dice, trabajando 9 horas, entonces ponemos acá 9 horas y nos pregunta cuánto tiempo, es decir, lo que nos pregunta está aquí, mira, dice en cuánto tiempo, pero eso debe estar en este casillero porque es el casillero del tiempo, del número de días, y entonces le ponemos acá X o un signo de interrogación. Ya, una vez hecho esto, entonces pasamos a ver las tendencias. Entonces, ¿cómo es esto de las tendencias? Recuerda que esta le llamamos columna principal, la columna principal siempre donde aparece la incógnita X, ¿no es cierto? A esta llamémosle columna secundaria primera y esta columna secundaria segunda. Entonces vamos a ver cuáles son las tendencias entre todas las columnas secundarias y la columna principal. Veamos, entre la primera columna secundaria esta y la principal, vamos a ver qué pasa. Mira, entre el número de obreros, como tú ves aquí, se decrementa. ¿Qué quiere decir esto? Que de 5 a 3 hay una disminución, por eso le pongo menos aquí. Esto debe producir en el otro lado, ¿qué tendencia? Analicemos.
Entonces, ¿cómo se hace este análisis? Este análisis se lo hace así, mira, yo digo 5 obreros hacen un trabajo que no me importa ya con esto del número de horas diarias, esto como que sale de este análisis, lo hacemos que desaparezca, ¿no es cierto? Y simplemente pensamos, si 5 obreros se demoran 2 días, entonces 3 obreros, ¿cuántos días se van a demorar? Y la respuesta es más tiempo. ¿Por qué razón? Porque tenemos menos cantidad de personal, entonces el trabajo, suponemos que es el mismo, el número de áreas es el mismo, y entonces se va a incrementar. Entonces, ¿qué pasa? No coinciden, menos acá y más acá. Esa no coincidencia me dice que esta es una regla de tres o una relación de tipo inverso, ¿ya? Entonces escribimos así, fíjate. Entre la columna secundaria 1 y la columna principal ha habido una relación de tipo inverso. Le vamos a poner aquí, para no olvidarnos, que esta es inversa. Ahora vamos a comparar, a cotejar la segunda columna secundaria con la columna principal y entonces pensamos así, mira, de 6 a 9 hay un incremento. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el problema lo entendemos así. 6, trabajando 6 horas diarias, ya se demora 2 días. Y si se trabaja 9 horas diarias, ¿cuántos días se va a demorar? Entonces encontramos que la respuesta es menos días. Mira, repito, si es que se trabajan 6 horas diarias, se logra hacer el trabajo en 2 días, si en un caso. En otro caso, si se trabajan 9 horas diarias, ¿en cuántos días, qué debe pasar con el tiempo? Entonces el tiempo deberá disminuir. ¿Ya? Entonces estamos frente a otra regla de tres inversa. Entonces decimos que entre la columna 2 y la columna principal, entre la columna secundaria 2, ¿no? y la columna principal, coincidió aquí, hay otra relación de tipo inversa. Hay otra relación de tipo inversa. Ya, entonces, una vez que hemos hecho esto, pasamos a resolver el problema en donde despejamos esta x de aquí y decimos de la siguiente manera. Recuerda tú que siempre ponemos lo de la columna principal, ahí es como empieza todo. Mira, escribimos una línea de fracción, el signo igual, y acá ponemos tal cual lo vemos en la columna principal. Esto nunca cambia. 2x, acá también 2x, ya. Y luego ponemos tantas fracciones como columnas secundarias existan. Aquí existen dos columnas secundarias, entonces hablemos ahora de la columna secundaria. Esta dice 5 sobre 3, pero yo voy a poner acá no 5 sobre 3, sino al revés, 3 sobre 5. Pregunta, ¿por qué al revés? Respuesta, porque la relación entre esta columna y con la principal es inversa, entonces significa que esto de aquí debo invertir. Lo mismo pasa acá, en donde dice 6, 9, entonces ponemos acá 9 arriba, 6 abajo. Al revés, ¿por qué? También al revés, porque también resultó ser aquí una relación inversa. Y luego despejamos la x, fíjate, esta x sería igual, y vamos a multiplicar estos valores de aquí, ¿no es cierto? El 2, el 5 y el 6. Estos van al numerador, 2 por 5 y por 6. Y en el denominador tenemos los restantes que son 3 y 9. ¿Ya? Y vamos a ver la respuesta. 2 por 5 y por 6 dividido para 3 por 9 me da como resultado 2,22 días. Entonces, ¿qué significa? Que se demora un poco más. No llega a ser ni siquiera 2 días y medio, sino que se demora un poco más. ¿Por qué? Porque disminuyen el número de obreros, entonces el trabajo se alarga, ¿no es cierto? Claro que se aumenta unas 3 horas al día, sí, pero de todas formas, a la final de cuentas, el trabajo se alarga. Vamos a hacer un último ejercicio para terminar esta regla de tres compuesta que dice de la siguiente manera. Bien, revisemos este problema. Dice aquí, 8 obreros trabajan 9 días, 6 horas diarias para construir un muro de 30 metros de largo.
¿Cuánto tiempo se tardarán 12 obreros trabajando 8 horas diarias para construir un muro de 50 metros de largo? Ya, entonces aquí tenemos varias columnas. Aquí va a aparecer una columna más, fíjate, entonces en lo siguiente, vamos a escribir las columnas. Entonces, aquí tenemos 8 obreros, dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer las columnas. En la una columna sería el número de obreros. Ya, seguimos leyendo, dice 8 obreros, trabajan 9 días, entonces el número de días también será otra columna, ¿no es cierto? Luego dice trabajan 6 horas diarias, entonces el número de horas diarias o la jornada laboral también será otra columna. Y luego dice para construir un muro de 30 metros de largo. Entonces vamos a poner el largo del muro, ¿ya? El largo del muro en metros, ¿ya? De 30 metros de largo. ¿Ya? Entonces estas serán las columnas de donde las hemos sacado mirando lo que dice el problema, ¿no es cierto? En su primera parte. Entonces vamos a hacer ahora sí, vamos a hacer la tablita en donde tenemos las filas y las columnas, ¿ya? Hacemos, recuerda que siempre horizontalmente tenemos dos filas de datos y las columnas, cuando son más de tres, entonces decimos que es una regla de tres inversa, ¿no es cierto? Perdón, compuesta, ya. Ahora vamos a poner los datos, entonces releemos el problema. Mira, dice 8 obreros, entonces pongo aquí 8 obreros. Dice, trabajan 9 días, esto está aquí, ¿no es cierto? Trabajan 9 días y luego dice 6 horas diarias, entonces 6 horas diarias para construir un muro de 30 metros de largo, ¿ya? Hasta aquí estamos, un muro de 30 metros de largo. Ya, eso es toda esta línea que vemos aquí, ¿no es cierto? La línea de aquí refiere a la primera parte del problema. Ahora, en la segunda parte es en donde nos está preguntando, dice, fíjate aquí, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo? Entonces, como nos está preguntando cuánto tiempo, entonces le ponemos la X de aquí, fíjate, X. ¿Por qué? Porque esto es el tiempo, ¿no es cierto? Recuerda que esta columna es el tiempo que se demora aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo dice se tardarán 12 obreros? Entonces, lo de obreros tiene que ir en esta parte, porque es la columna de los obreros. 12 obreros trabajando 8 horas diarias, entonces lo de horas diarias es acá, trabajando 8 horas diarias y dice para construir un muro de 50 metros de largo, entonces 50 acá. Ya, tenemos entonces tabulados los datos, esa era la primera parte. Viene ahora la segunda parte, establecer las tendencias. Mira, aquí no te olvides que la columna principal va a ser esta columna principal. ¿Por qué? Porque esta columna de aquí contiene la X o la incógnita, ¿ya? Y las otras van a ser indistintamente. Llamémosle esta columna secundaria 1, columna secundaria 2 y esta de acá columna secundaria 3, ¿ya? Y ahora vamos a cotejar entre la columna secundaria 1, o bueno, todas las secundarias vamos a hacer, pero vamos a empezar por la primera secundaria con la principal y pensamos así, mira, de 8 a 12, es decir, si es que el 8 es menor y el 12 es mayor, entonces hay un incremento en el número de obreros. Si es que se incrementa el número de obreros, ¿qué es lo que va a pasar en la columna principal con el tiempo? Y entonces vamos a ver aquí que sucede lo contrario, es decir, a más obreros, entonces la obra se termina antes, entonces menor tiempo. Mira que entre este más y este menos que vemos aquí ya me indican que esta relación es de tipo inverso y eso es lo que vamos a escribir acá. Mira, la columna secundaria primera se relaciona con la columna principal, así, ¿no es cierto? Se relaciona por medio de una relación de tipo inverso. Ya está, eso lo anotamos ahí. Ahora vamos con la columna secundaria 2, es esta de aquí, ¿no es cierto? Esta vamos a cotejarla con la columna principal a ver qué pasa. Mira, dice aquí en esta parte que de 6 a 8 entonces hay un incremento, el número de horas diarias se incrementa. Si eso pasa, es decir, si se trabajan más horas al día, ¿qué crees tú que ocurra con el tiempo total en que se termina la obra? Si la obra se va a terminar en menos tiempo, es decir,
hay un decremento. Entonces, fíjate, aquí le voy a poner con un cuadrado. Este cuadrado más, o sea, más horas diarias de trabajo, reduce el tiempo total de trabajo. Es decir, que hay una relación de tipo inverso. ¿Por qué? Porque no coinciden estos signos, no coinciden. Entonces, hacemos así, mira. Esta columna secundaria se relaciona con la columna principal por medio de una relación, resultó ser así, inversa. ¿Ya? En este ejercicio resultó ser también inversa. ¿Ya? Bueno, y nos falta simplemente hacer la relación entre la columna 3, ¿no es cierto? Y la columna principal. Mira, si hacemos un muro de 30 metros, entonces vamos a demorarnos 9 días. Pero si el muro ya no es de 30, sino 50, ¿qué pasa con el número de días que debe demorar el trabajo? Aumenta. Es decir, mira, si quieres le pones tú así, más, ¿no es cierto? Le voy a poner aquí en esta nube, este más. Produce entonces acá también un más. Ya produce un más. Es decir que si el muro que tengo que hacer es más largo, entonces me demoro más días. Con lo cual entonces concluyo que finalmente la columna 3, secundaria 3, se relaciona con la columna, siempre, ¿no? Con la columna principal por medio de una relación esta vez directa. ¿Por qué directa? Porque aquí hay un más que está coincidiendo exactamente con un signo más de acá, entonces es directa. Bueno, una vez hecho esto, entonces pasamos a la parte más fácil. ¿Cuál es la parte más fácil? En donde encontramos la respuesta. Mira, aquí la columna principal dice 9 y acá x, entonces ponemos aquí, le voy a poner 9 dividido para x. Esto siempre es así, igual. Ahora, vamos a fijarnos en la primera secundaria, dice 8, 12, pero hay que ver esto, mira, esta de aquí, esta línea nos dice que es una relación inversa, entonces aquí yo no voy a poner 8 sobre 12, sino al revés, 12 dividido para 8. ¿Por qué puse al revés? Porque es inversa. ¿Ya? Entonces ya estamos la columna secundaria 1. Ahora vamos con la siguiente columna secundaria, ¿no es cierto? Dice 6 dividido para 8. Pero esta es una relación también inversa. Fíjate, esta relación que la hemos, para eso pusimos esto, ¿no? Para tener presente, es una relación inversa. Entonces no pongo 6 para 8, sino 8 dividido para 6. Siempre por 8 dividido para 6. Ya. Luego ahora la última. Esta última es directa, mira, dice 30 dividido para 50 sería lo que tengo que poner. ¿Por qué 30 para 50 y no al revés 50 para 30? Porque esta es una regla directa. Fíjate lo que hemos puesto aquí. Esta es una regla directa. Entonces ponemos 30 dividido para 50 y finalmente despejamos la x de la anterior relación y nos va a quedar que x es igual, veamos a cuánto. Estas se van a multiplicar, me refiero a todo esto de aquí, 9 por 8 por 6 por 50, ¿no es cierto? Todos los que están así cruzados sería entonces 9, 8, 6 y 50. Y todos los que tenemos acá, en cambio, estos van a ser el denominador, ¿no? 12 por 8 y por 30. Vamos a hacer esta operación en la calculadora. Sería 9 por 8 por 6 y 50 dividido para 12 por 8 y por 30 nos da como resultado 7,5 días. Entonces fíjate, era lo que se esperaba, ¿no es cierto? Se demoraban 9 días, ¿no es cierto?, con estas condiciones, pero si es que yo incremento el número de obreros, entonces baja el número de días, claro, pero también las horas diarias que se trabaja, entonces se incrementan, claro, también se incrementa el trabajo, ¿no?, de 30 a 50, pero al final del día, es decir, como un balance total, tenemos que el tiempo es menor, es al menos 2 días y medio, un día y medio menos que antes. Bien, hasta aquí ha sido entonces este tema de la regla de 3. Espero que te haya servido. No te olvides suscribirte en tu canal y nos veremos en el próximo video. Chao, chao.